Buenas tardes. Hay que mandarles un saludo a los que están ahí en el mezanín. Ya les pusieron pantallas, nada más que ellos están con las palomitas. Volteen a la cámara y saluden los que están allí atrás. Pues no nos ven, pero ya tienen sonido y sus pantallas. Bien. Hace 8 días hablé sobre la importancia de permanecer en Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de andar como Cristo. Y hay un texto base que tomamos, lo vamos a leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Lo leo y usted me sigue. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es, el domingo pasado, 20 de febrero, hablamos sobre la importancia de permanecer en Cristo. Dijimos que el cristianismo no son simples palabras bonitas respecto a Dios o de Dios o al prójimo, palabras, frases que se quedan ahí flotando en el aire. No. El cristianismo, dijimos también que no son conceptos filosóficos, grandes pensamientos, tampoco son conceptos teológicos que solamente pueden alcanzar los iluminados o los grandes teólogos. No, el cristianismo es vivible. ¿Sí? El cristianismo es sencillo. El cristianismo que la Biblia enseña es aquel que nos lleva del conocimiento de Dios, de su palabra, que es muy importante, nos lleva a la práctica. Nos lleva y nos impulsa y nos anima y nos desafía a que no solo oigamos, sino que también hagamos. Es cuando el cristianismo funciona. El cristianismo entonces nos lleva de la práctica, del conocimiento a la práctica. Y esto nos hace ser personas o creyentes coherentes con lo que creemos, decimos y hacemos. De ahí la importancia de permanecer en Cristo, porque para poder andar en Cristo tenemos que permanecer constantemente en Cristo. Vamos de nuevo a nuestro texto que leímos al principio. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe. Noten esa palabra, debe, es un deber, es una responsabilidad de todo aquel que dice que permanece en Cristo, que está en Cristo. Yo soy cristiano, yo amo a Cristo. Debe, es un deber, es una respuesta, es una responsabilidad. Debe andar como Él anduvo. Aquí el verbo que resalta es el verbo andar. Peripateo es la palabra griega que se traduce por andar y significa literalmente caminar, andar continuamente, es decir, es un verbo continuativo, reiterativo, algo que tiene que ser constante. La palabra griega peripateo es una palabra formada por dos, una yuxtapuesta, y la primera palabra es peri. Peri significa alrededor, así como el periférico que tenemos siempre es gira alrededor, o es un círculo que rodea la ciudad. En este caso ese es un periférico, o sea, de tráfico que da alrededor. Entonces, cuando dice debe andar, peripateo, habla de que un cristiano debe andar continuamente alrededor de las cosas que tienen que ver con Dios, de las cosas, de los asuntos que tienen que ver con Jesús. Un cristiano anda continuamente alrededor de aquellas cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Eso significa andar.
Ahora, este texto, sin duda, que se refiere al comportamiento de un cristiano, porque andar habla de conducta, etcétera, involucra totalmente nuestra manera de conducirnos, de caminar constantemente en este mundo, y ahí la responsabilidad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué es importante andar como Jesús anduvo? La respuesta es la siguiente: porque es la manera, andar como Cristo anduvo, es la manera en que nosotros vamos a demostrar, o un cristiano demuestra, que verdaderamente es hijo de Dios. ¿Sí? Que verdaderamente somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Él, y que por eso, esa es la razón por la que nos llamamos cristianos, porque andamos con Él continuamente alrededor de todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, sus mandamientos, su accionar, etcétera. Es importante entonces porque muestra que somos congruentes. Creemos en la doctrina de Jesús, pero somos congruentes cuando andamos como Él anduvo. Surge otra pregunta obvia: ¿y cómo anduvo Jesús? Bueno, el apóstol Pedro, que fue uno de sus 12 discípulos, él junto con los demás, él no nació caminando con Cristo. Él no sabía caminar en la senda de Dios, aunque tenía una religión, pero su vida era como la de cualquiera que dice que cree en Dios, pero no es congruente, no vive de acuerdo a lo que cree. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro escribió lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Esto aquí, para esto, se refiere a las ocasiones en las que Cristo sufrió injustamente, en aquellas ocasiones en las que Jesús padeció por amor a nosotros. Entonces Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros. Y su nuevo mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, y que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o por sus semejantes. Así como el samaritano de la parábola que Jesús narró. ¿La recuerda? Bien. Sigue Pedro aquí, dejándonos ejemplo. O sea, aquí dice claramente Pedro: Cristo Jesús nos dejó ejemplo de cómo debemos andar. Añade: dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Es decir, donde Cristo pisó, ahí tenemos que nosotros pisar. Si Cristo caminó la senda del perdón, nosotros tenemos que poner nuestros pies en esas huellas que Él dejó. En la misericordia igual, en la senda de la bondad, en la senda del ayudar al prójimo, en la senda de la generosidad, todo lo que son las sendas de Dios. Una senda es un camino donde el creyente camina o debe caminar. Entonces Pedro dice: Jesús nos dejó ejemplo. Él está siendo testigo de todo lo que vio y dijo: yo aprendí de su ejemplo. Yo no era un buen ejemplo, pero Él me enseñó a caminar y sigo sus pisadas. Y luego dice el 22: el cual no hizo pecado. La voluntad de Dios es que caminemos nosotros alrededor de la santidad y cada vez más nos alejemos de las mentiras, de la amargura, de los celos, de la envidia y todas esas cosas que nos hacen sufrir cuando las cometemos. Ni se halló engaño en su boca. Esto habla de una conducta en el habla. Dejen las mentiras, dejen las calumnias, dejen los chismes. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó.
No sé, yo engaño. Él no hablaba palabras soeces, ni mucho menos. Versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Esa es una senda que algunos dirán, qué difícil es. Pues sí, porque estamos acostumbrados a la venganza. Pero ¿qué hacía Jesús cuando lo ofendían? ¿Respondía con maldición? ¿Con ofensa? ¿Con venganza? No. Y Pedro dice, nos dejó Jesús su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y seguir sus pisadas habla de andar como él anduvo. Cuando padecía, no amenazaba. Constantemente yo noto esto en las pláticas de los cristianos, a veces en consejo, a veces en pláticas comunes. No, que mi vecino me hizo esto y yo le regresé, me echó la basura y yo se la regresé, y un señor allí me amenazó. Le dije, pues aunque nos toque, como nos toque, yo soy cristiano, pero pues también no me dejo. Y un hermano me decía que nuevo en el Señor, hace unos días, ni 2 años de cristiano tiene, y decía, no, dice, pastor, una vez, dice, un vecino allí como que me echó la basura y yo de casualidad me asomé por la ventana y vi, y que me bajo con la escoba y se la regreso, dice, pero oí una voz aquí que me asustó dentro de mí, en mi ser interior. Oí una voz que me dijo, no, eso ya no es para ti. Y yo me asusté, y otra vez, y me metí a mi casa, dice. Y luego, Señor, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que eso que hiciste ya no es para ti. Esas reacciones ya no son para ti. Yo le dije, es que estás aprendiendo a andar como Cristo anduvo. Y luego añade, si no, o sea, entre todos esos problemas que genera la gente ofensiva, la gente prepotente, etcétera, si no encomendaba Jesús la causa al que juzga justamente. Cada injusticia que cometan contigo, no busques la venganza, no busques el desquite, porque ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es el perdón, es el orar por el que te maldice, es el orar por tu enemigo y encomendar la causa al que juzga, o sea, Dios el Padre juzga justamente, le da el pago justo a cada quien, le da lo que merece. El ser humano aquí en la tierra puede evadir en algunos momentos, algún tiempo o toda su vida la acción de la justicia terrenal, pero la justicia de Dios jamás podrá evadirla. Tarde o temprano el ofensor, el infractor se tiene que enfrentar a la justicia de Dios, al juez justo que va a declarar inocente o culpable. Entonces, viene la ofensa, tú no te vengas, porque eso no hizo Jesús. Viene la maldición en contra tuyo, tú no respondes, porque así hizo Jesús. Pero encomiendas la causa. Señor, tú ves a mi vecino o ves al compañero de trabajo que ya diario me hace bullying y me ofende y se ríe de mí, y sí me molesta, Señor, pero yo voy a orar por él. Entonces tú le encomiendas la causa. Señor, tú eres juez justo. Mira, el Señor, créemelo, crean la palabra de Dios, el Señor se encarga de darle a cada quien lo que merece. Pero tú camina el camino de Jesús. Caminemos el camino de Jesús. Fíjense, en una ocasión, un episodio que está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20. Resulta que 2 de sus discípulos venían con su mamá. Ahí venía la señora, ¿verdad?, a hacerle una petición a Jesús, pero vamos a leerlo. Dice Mateo 20, 20. Dice, entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que eran los hijos de Zebedeo? Eran 2 de los discípulos de Jesús. Uno se llamaba Jacobo y tenía un hermano que se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba?
¿Alguien sabe? Juan. Sí, Juan, el que al paso de los años alguien comenzó a llamarle el apóstol del amor, porque en su evangelio y en sus cartas no hablaba de otra cosa que del amor de Dios. Ese es el que vamos a ver ahorita, y vamos a descubrir cómo él en sus inicios no andaba como Cristo anduvo. Sin embargo, como todos nosotros, fue aprendiendo día tras día a andar como él anduvo, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Sigamos leyendo. Llega entonces la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, con sus hijos. Venía junto con ellos, ya eran adultos, ya el Señor los había llamado. Y dice que esta mujer, postrándose ante él, postrarse es una actitud piadosa, ¿no? Así como, ay, mira qué señora tan espiritual, está reconociendo que Jesús pues es el Señor, ¿verdad? Es el Mesías, y se está postrando ante ella, y todos los discípulos mirando aquella escena, y uno que otro por ahí, dice, y pidiéndole algo. Pues esa es parte de lo que un creyente hace con Dios, porque Él, como todopoderoso, y nosotros no podemos todo, pues nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Y todo iba bien hasta allí. Pero en el versículo 21 Jesús le dice a la mujer, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate, dice, ordena que en tu reino. Ella había oído sin duda el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. El reino de Dios va a venir, el reino de Dios está aquí, y todos teníamos la idea de que un reino pues es un conglomerado de habitantes en cierta región que tienen autoridades, tienen bienes materiales, tienen bienes minerales, tienen naturaleza, etcétera, etcétera, y van prosperando y son gobernados. Entonces esta señora, en otras palabras, lo que estaba haciendo es, Señor, yo quiero ver a mis hijos triunfadores, los quiero ver exitosos, los quiero ver en tu reino como dos de los tuyos que están allí, tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, tus guaruras, diría alguien más, que estén allí. Y imagínense a Jacobo y a Juan, no, sí, Señor, nosotros queremos estar allí. Y los discípulos mirando aquella escena. Lo que esta señora está pidiendo involucra todo aquello, la petición que esta mujer está haciendo, retomo el pensamiento, está proyectando todo aquello que Dios rechaza. Deseos de fama, de grandeza. Se entiende que cuando alguien se acerca a un presidente, a un rey, a un gobernador, y se hace amigo de él y está cerca de él, tiene muchas posibilidades de hacer sus negocios y ganar dinero y reconocimiento. Este es el amigo del gobernador, ¿verdad? Entonces le da fama, reconocimiento, dinero, posición social, estatus. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 22. Respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Yo puedo imaginarme esa escena así como diciendo Jesús, más o menos así, no sabéis lo que pedís. Mujer, no sabes lo que estás pidiendo. A veces así somos. Pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dijo Santiago. Y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces, no toda petición que hacemos a Él nos la va a responder. Comúnmente pedimos por nosotros, y rara vez pedimos por los demás. El día que tú ores e intercedes por todo lo que pasa alrededor del mundo, por tu vecino, tu familiar, y te olvides de ti mismo, has avanzado mucho.
¿Por qué? Porque se ve que ya estás tú con un corazón para los demás y ya no tanto en ti mismo, envuelto en ti mismo. No, le dice, no sabes lo que pedís. Y Jesús les hace una pregunta, le hace una pregunta, a ver, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Se refiere al sufrimiento, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, sumergido en un profundo dolor por morir en la cruz por los pecadores, o sea, sufrimiento, padecimiento injusto. ¿Y qué creen que respondió Jacobo y Juan? Ellos le dijeron, ¿podemos? Sí, claro que sí podemos. Y Jesús les responde, bueno, a la verdad ustedes probarán de ese bautismo, ustedes vivirán, pero en ese momento ellos estaban tan deseosos de reconocimiento, de posición, de lugar, que ni siquiera supieron lo que les estaban diciendo. Podemos, claro que sí podemos. Ahora, fíjate en el versículo 24, la reacción que tuvieron los otros discípulos. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, la petición de la señora, la mamá de Juan y Jacobo, se enojaron contra los dos hermanos, se molestaron. Yo me imagino a Pedro así como apretando los puños diciendo, ¿y estos qué les pasa? Pero los demás, Andrés, todos los demás también tuvieron una reacción de enojo. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que se enojaron? ¿Saben por qué se enojaron? Porque se les adelantaron, porque ellos querían exactamente lo mismo. Y yo creo que la mamá de ellos, de ambos, lo discernió, dijo, no, vete, yo, vengan, vamos con él, yo le hago la petición. Y dije, ay, mira la mamá de Juan y Jacobo, ay, una señora piadosa, se postró y le pide, pero cuando oyen la petición, como, ey, ¿qué? Y Pedro empezó así, y los demás apóstoles, como, ¿qué le pasa? No, yo soy el que tiene que estar allí. Y se enojaron. Mira, cuando te enoje el hecho de que alguien lo pongan por encima de ti, tienes un problema. Se quedaron muy serios. Pues claro, ni modo que aplaudieran, ¿verdad? Yo entiendo eso. Porque nosotros tenemos la actitud, esa es la actitud humana, como la de la mamá de ambos apóstoles. O sea, desean para sus hijos lo mejor, pero no le importaba la manera de lograrlo. Y aquí yo hago un llamado a las mamás. ¿Cuántos son mamás? No enseñen así a sus hijos. No, esa es una manera incorrecta, errónea, de proyectarlos para que ambicionen y querer verlos logrados, exitosos, prosperados. No, esa no es la manera. La manera es al contrario, enséñenles a servir, enséñenles a ser respetuosos con las señoras embarazadas, con los ancianos. Enséñenles a hacer lo que Jesús hizo y no perder el tiempo o hacer este tipo de peticiones. Entonces ellos se enojan entre todos y esa fue una gran lección para ellos, porque es obvio que Jesús no le respondió esa oración. Ahora, en Lucas capítulo 9, versículo 49, hay algo bien interesante. Vemos cómo ellos están aprendiendo a andar con Jesús, porque no nacemos así. Veamos este pasaje, Lucas 9, 49. Mire lo que hizo otra vez Juan. Dice, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Cuál era su argumento? Porque no sigue con nosotros, porque no anda con nosotros. ¿Saben cómo se llama esto? Sectarismo.
exclusivismo, sentirse la última Coca-Cola del desierto, el único o los únicos, sentirse el último queso del establo. O sea que si no andas con nosotros, si no vienes a nuestra congregación, estás mal. Nuestra iglesia es la verdadera, todas las demás andan mal. ¿A cuál congregación vas? No, pues a tal. No, vente con nosotros porque todos están mal, menos nosotros. Ahora, quiero que notemos algo. La respuesta de Jesús es contundente en el versículo 50. Le dijo: no se lo prohíbas, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pablo decía que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora, ustedes entienden que hay cristianos alrededor de todo el mundo, de distintas denominaciones, en las doctrinas fundamentales básicas del cristianismo, todos coincidimos, pero hay otras que no son fundamentales, que conciernen a la salvación, en las cuales disentimos. No pensamos igual o no las vivimos igual, no las practicamos igual. Por ejemplo, hay quienes creen en los dones espirituales, hay quien no creen en los dones espirituales. Pero el creer o no creer no te lleva a la salvación ni te la quita tampoco. ¿Me explico? Entonces, Jesús le dice: no se lo prohíbas, no se lo prohíban. Esto se llama sectarismo, sentirse el único, rechazar a todo aquel que dice creer en Cristo pero no anda con nosotros o contigo, y Jesús lo detiene. No, porque ese no es el andar de Cristo. Él ve a su iglesia como una sola, fíjense, como un solo cuerpo. Nosotros decimos: no, pues que las asambleas de Dios, no, pues que las iglesias bautistas, no, pues que y vemos como fragmentado. Eso lo vemos nosotros porque nosotros lo provocamos y lo hicimos. Pero el Señor no lo ve así, ¿sabían? El Señor no ve así todo fraccionado, no, Él ve como un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? La iglesia la componen todos aquellos que han nacido de nuevo, que se arrepintieron de sus pecados, que han sido perdonados y limpiados, y en ese momento formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, que es una sola alrededor del mundo. De aquí habrá muchos que son del cuerpo de Cristo, otros están en ese proceso. En fin, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces aquí vemos a Jesús rechazando el sectarismo, el exclusivismo, el clasismo. ¿Entienden? Todo eso está reprobado por el Señor. Él no era así. La gente de su tiempo, los religiosos de su tiempo, así eran: sectaristas, exclusivistas, clasistas, despreciaban otras razas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 51, porque ahí no termina la historia. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Acuérdense que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, había pleito religioso, porque no andan con nosotros. Y todo aquello que genera pleito debe ser rechazado. Ayer en la reunión sabatina se me acercó un hombre, un hermano, me dijo: pastor, fíjese que tengo un amigo que le estoy compartiendo. Dice: bueno, él es de la religión mayoritaria aquí en el país. Y me dijo: yo quiero hablar con tu pastor. Y él me pregunta: ¿usted hablaría con él? Le digo: sí, claro, por supuesto. Le dije: siempre y cuando no venga a pelear, porque yo no me voy a pelear. Porque si él
viene a querer agredir y quiere venir a imponerse y a gritar y a enojarse, y yo no, así no. Pero si él viene con el deseo de aprender, podemos dialogar y ventilar las diferencias que podamos tener, pero con respeto. Y se quedó, no, es que es bien enojón, se pone mal cuando yo le comparto y le digo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¡Ah! Se pone mal. Le digo, bueno, adviértele que si hablamos, yo estoy dispuesto, siempre y cuando no venga a pelear, porque si él empieza, yo con permisos y lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo. Dice que envió allí a una aldea de samaritanos para que hicieran los preparativos. Versículo 53. Mas no le recibieron. O sea, tenían pleito con los judíos. Dijeron, Jesús, el que se dice el Mesías. Y empezaron a decir todo tipo de ofensas, de descalificaciones, de agresiones verbales contra Jesús y los discípulos. Fueron muy hostiles con los enviados y hostiles con Jesús. No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, así como diciendo, no, nomás nos quiere agarrar de paso, quiere provisiones y todo, pero aquí ni un judío entra, y menos ese Mesías, y ustedes menos. Y se armó ahí más o menos una discusión fuerte, de tal manera que vean cómo reaccionaron los discípulos. Pero concretamente Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, a quienes Jesús les puso el apodo de hijos del trueno. Y se pueden imaginar al apóstol del amor que Jesús le puso un apodo y le dijo, hijos del trueno, por lo explosivo. Vean cómo reaccionaron cuando no fueron recibidos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Híjole, qué tremendo. Mira, estos están como nosotros. Nosotros tenemos fe para, Señor, ese me hizo y yo creo que tú lo vas a poner en su lugar. Para eso sí hay mucha fe, para destruir al otro y que el otro haga justicia y que le dé duro el Señor. Y no tenemos fe cuando falta el trabajo. Y así estaba así muy, se nota así como muy ferviente. Él pensó, Juan y Jacobo pensaron seguramente que Jesús les iba a probar. Sí, estos ingratos no saben a quién están desechando. Hagan lo que hizo Elías, porque Elías, hay un episodio en la Biblia registrado donde tenía una contención con los profetas de Baal que lo querían matar, y el Señor y oró y Dios hizo descender fuego, y ellos aludieron a la Biblia pretendiendo ser bíblicos para hacer un daño a otro. ¿Saben que eso es muy común? Usar la Biblia, sacar textos, sacarlos del espíritu con el que están escritos, de la actitud que debe de haber correcta, y se usa mal. Muchas veces esa expresión que decían, que Dios te bendiga, ese Dios te bendiga está bien disfrazado. ¿A poco no? O sea, alguien te hace algo, te ofendió, te defraudó. Sí, Dios te bendiga. La pura actitud está diciendo, lo estás maldiciendo. Es nada más de dientes para afuera. Eso no hacía Jesús. Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Bueno, seguimos. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y miren la respuesta de Jesús en el versículo 55. Se entiende por lo que dice aquí, que él iba caminando y los adelante y ellos venían atrás. Y volviéndose él, hace cuenta que va caminando, oye lo que están diciendo
y él se gira y los topa de frente y todos se detienen. Los reprendió. ¿Qué hizo? Los reprendió, los regañó. Como dicen en Sudamérica, los retó, que ellos le dan el significado de los regañó. No aprobó lo que ellos estaban haciendo o queriendo hacer y los reprende. Este verbo reprender es algo enfático, con rostro serio de parte de Jesús, y los reprende, les llama la atención. No hace mucho estaba platicando con alguien, ¿no? Y me dice: oiga, pastor, fíjese que hice esto, y pero se lo merecía y que no sé qué. ¿Usted qué opina de lo que hice? Entonces yo me quedé así y le dije: no, pues muy mal. ¿Usted cree? Le digo: sí, porque eso no es lo que Jesús hacía, eso no es lo que Jesús respondía. No, pero es que… Y empezó a quererse justificar. A ver, ¿qué me puede decir? Cuando me dijo eso, los versículos empezaron a fluir y le empecé a compartir. Y le empecé a decir, dice: ay, pastor, usted siempre regañando. Le digo: no, y dale gracias a Dios que no es Jesús en persona, porque te hubiera puesto una reprendida por todo lo que hiciste, así como aquí. De tal manera que se detuvo, se giró y los miró y les… Miren lo que les dijo, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No han entendido hasta ahorita, pero lo van a entender un día. Pero de eso no se trata, Juan. Le dice en el versículo 56: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no ha venido para perder las almas de los hombres o para destruirlas, sino para salvarlas. Entonces, ¿cómo yo te voy a decir: sí, haz descender fuego del cielo? Mira, para eso sí tienes mucha fe, y no tienes fe para lo que deberías de tener fe. Así somos, igual que ellos. Estamos aprendiendo a andar como Cristo anduvo, y se fueron a otra aldea, y ahí van los discípulos como mirándose los unos con los otros, como diciendo: qué metida de pata hicimos con el Señor, queriéndonos sentir muy hombres de fe, queriendo demostrar mucho celo. Estamos realmente demostrando todo lo que no debemos hacer. Yo me imagino diálogos entre ellos, me imagino, porque no está escrito: oye, ¿qué aprendiste de lo que dijo Jesús? ¿Cómo viste su reprensión? No, es que tiene razón, Juan, es que tiene razón, Pedro, o Andrés, o Bartolomé. Es que no, sí, es que el Señor a eso vino, Isaías 53. Y empezaban a dialogar, y empezaban a digerir, y empezaba la palabra de Dios a penetrar y a irlos formando. ¿Sí? Bueno, esto que acabamos de leer va ligado cronológicamente a lo que vamos a seguir estudiando, aunque unas partes las escribe Lucas, otros Juan, pero cronológicamente en el mismo día y en distinta hora se dieron estos hechos que estamos nosotros leyendo ahora. En ese mismo episodio, en Lucas 22, versículo 24, continúa el asunto con ellos. Fíjate, dice en el Lucas 22, 24: hubo también entre ellos, los 12, una disputa. Aquí disputar en el griego tiene la idea de pleitear. Cuando pleiteas con la gente y hablas, hay palabras de más, ¿sí o no? Y no seas tonto, tú eres el tonto, y que no, y que te voy a… yo también. Entonces hay una discusión: no, tú estás mal, yo soy el que estoy bien, no, tú estás loco. Y hay una disputa, un pleito muy desagradable. ¿Han visto gente discutir? ¿O cómo te sientes cuando después de que discutes? Mal, ¿no? La gente de hoy, de estos últimos días que estamos viviendo, agrede a todo el mundo en la calle.
discuten, se pelean, y tú ves aquello y es muy desagradable. ¿A poco no? Bueno, imagínense a los discípulos de Jesús, a los que Él escogió. Si tú tuvieras que escoger a 12 socios para tu empresa, ¿los escogerías a ellos? No, yo no. No, imagínense, uno va a querer fundirme, el otro partirme en dos. Pero Jesús sí lo hizo, porque su labor de transformación es muy diferente. Él vino a darnos vida y a transformarnos para vivir diferente, para finalmente un día irnos a la eternidad con Él. ¿Cuántos están esperando eso? Bueno, mientras hay que seguir aprendiendo a andar como Cristo anduvo, permaneciendo en Él. Sigo leyendo. Hubo una disputa. ¿De qué se trataba la disputa? Sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se pueden imaginar a Pedro diciendo: oigan, yo voy a ser el jefe de todos, yo voy a ser el líder? Y luego Juan: no, ¿y por qué tú? Si yo me recuesto en el pecho de Jesús, ¿y eso qué? No, pues es que soy bien amigo de Jesús. No, tú querías fulminar a los otros, ¿ya se te olvidó? Y empezaron a discutir. No, tú líder, no, pues ni la primaria terminaste. Y luego, no, tú cállate, tú hasta pescado hueles, le dicen a Pedro. Y luego él: ¿de veras? Sí, hueles horrible. Tú, nuestro líder, un pescador apestoso, no hombre, ¿qué? Y empiezan a discutir entre ellos. ¿Saben que esto sigue siendo muy común? No solo entre la gente del mundo, desgraciadamente entre los cristianos, pero la razón es porque Dios nos está formando y quiere que nos despojemos de todas esas cosas. Todo el mundo quiere salir en la foto, quiere ser el principal, quiere acercarse al gobernador y a veces tomarse un selfie y luego lo ponen en Facebook. Dicen: el gobernador es mi amigo. Ay, qué mentirosos son. Nomás porque se tomó una foto y es su amigo. No, lo que pasa es que hay algo en nosotros, los seres humanos. Queremos aparecer allí, queremos sentirnos importantes. Y ahí estaban peleándose de quién sería el mayor. Versículo 25. Pero Él les dijo, inmediatamente Jesús los enseña pacientemente, los va formando. Pero Jesús, Él les dijo: miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí el verbo enseñorearse habla de que abusan aún de su autoridad. ¿Quién de nosotros no conoce un presidente abusivo que hayamos tenido aquí en México? Un gobernador que hace lo que le da su gana. Políticos, gente importante, empresarios famosos y reconocidos y multimillonarios, que en muchos lugares son los que gobiernan los países a la par con los gobernantes, porque les hacen favores y eso les corresponde. Ustedes saben cómo se da todo eso y eso se llama corrupción en otras palabras. Ahora Jesús dice: ustedes saben que los reyes de las naciones se enseñorean, o sea, de los habitantes, los pisotean, les hacen promesas, no se las cumplen, se enriquecen, se roban el dinero del erario, o sea, todo lo que ya sabemos. Bueno, para que vean que no es nuevo, estamos hablando del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no es privativo de un país, es algo, es un rasgo, una característica del ser humano, de su naturaleza caída. Bueno, dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Hay una versión que dice: les gusta que les llamen benefactores del pueblo. ¿Se han fijado cuando un presidente, fíjense, así reacciona el mundo, cuando un presidente de cualquier país, o un gobernador, o un primer ministro de cualquier país hace su trabajo? ¿Cuántas veces no hemos visto las noticias, no? Que está allí el gobernador con unas tijeras, ¿verdad? ¿Se acuerdan la carretera que les prometí? Aquí está. Y en este momento, 20 de febrero, la inauguro. Y corta, y todos, ¡ah!
Y él, y todos, bravo, bravo, señor gobernador, ninguno como usted. Y no, hombre, ellos se sienten, ¿verdad? ¿Cuándo han visto a un mandatario como estos que acabo de escribir, de que digan, no, bájenle, es que ese es mi trabajo, no tienen por qué darme aplausos? No, para eso me eligieron. ¿Han visto a uno? Yo no. A lo mejor algunos de ustedes sí. Algún presidente que tenga una actitud humilde. No. Seguiré trabajando por usted. No me den, ahórrense los aplausos. ¿Conocen alguno o han visto alguno? Yo no. Quizás habrá alguno, pero lo dudo. Sin embargo, Jesús dijo: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, en ningún momento Jesús dice, no, pues, cuando hagas las cosas de Dios, me sigas y yo te bendiga, no te exaltes. Cuando un pastor hace su trabajo, cuando un ministro o un cristiano hace en su andar cotidiano lo que debe de hacer, no hay razón para enorgullecerse ni sentirse el más importante de todos. No, Jesús dijo, no nos dejó ningún margen para que nos enorgullezcamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, un director de alabanza, si hace su dirección de alabanza bien, pues eso es lo que tenía que hacer. Siervo inútiles somos. Pero el mundo no es así, ¿verdad que no? Entonces Jesús les dice, no, mire, los gobernadores así son, los reyes, y les gusta que les llamen benefactores y les aplauden. Y aquí está en el versículo 26, mas no así vosotros, en otras palabras, pero entre ustedes no será así. Ahora yo me imagino la reacción de todos ellos, se miraban unos a otros. No, y luego entonces, ¿de qué se trata esto? No, entre ustedes no va a ser así, no será así, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y luego les hace una pregunta, porque ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa, en el contexto de ellos, no de un restaurante, sino en el contexto judío, el que se sentaba a la mesa, venían los siervos, ¿sí? Y le servían. Y dice Jesús, a ver, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él mismo les responde con otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Y todos, pues sí, él es el dueño de la hacienda, es el hombre rico, él es el importante. Y dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Luego, en Juan capítulo 13, cronológicamente hablando, aunque son en distintos evangelios, pero según los eruditos, los entendidos, dicen que sucedió en un mismo episodio. Todo esto que estamos leyendo sucedió un día antes de que Jesús fuera crucificado, cuando celebraron la Pascua. Todos estos diálogos, todas estas disputas, porque él le hablaba de que ya se iba a ir, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, y empezaban a discutir, no, pues yo voy a ser el jefe, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Juan capítulo 13, versículo 4, donde registra lo que siguió después de esta disputa entre ellos, de quién sería el líder, el mayor, el más importante. Dice Juan 13:4, se levantó de la cena, allí donde estaban celebrando la Pascua, y se quitó su manto, lo puso por ahí, tomó una toalla, se la ciñó, generalmente lo hacían aquí en el brazo, ¿sí? Versículo 5, todos viendo, ¿qué está haciendo? Luego puso agua en un lebrillo o en una palangana y puso agua, y de pronto
pues todos estaban allí alrededor de la mesa. La posición en la que ellos estaban no es como la que nosotros usamos, ¿no? Ellos se sentaban en una mesa que era como una U, pero en el suelo, recargándose, ¿sí? No había sillas como las de nosotros. Entonces los pies quedaban ahí a la mano. Entonces Jesús dice que se entiende que se inclina. ¿Y qué hizo? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, les lavaba los pies y luego se los secaba con la toalla. La humildad de Jesús que estaba mostrando en ese momento estaba contrastando con la actitud de ambición y de poder, deseos de autoridad, de ser el mandón, de ser el más importante que estaban teniendo los discípulos. Y yo puedo pensar, imaginarme que se miraban los unos a los otros como diciendo: ¿qué está pasando aquí? Ellos estaban peleando por quién es el más grande, y el más grande les estaba lavando los pies. Déjenme contarles algo muy desagradable, es para mí, pero viene al caso. Una vez iba a haber una reunión masiva en la ciudad y hicieron una convocación a todos los pastores de la ciudad, y yo asistí. Y pues queremos hacer esto a nivel ciudad para evangelizar, y todos asentimos y adelante. Y nos dicen: pero necesitamos el apoyo de todos. Sí, ¿cómo no? Entonces tenemos que hacer comisiones de evangelismo, de todo, de finanzas, de alabanza, todo lo que involucra una campaña, les llaman algunos. Bueno, y empezaron a repartirlas. Entonces, cuando ya estaban terminando las comisiones o el trabajo para servir en esa campaña, se levanta un pastor y su actitud era más o menos así. Levantando la barbilla y las manos así. ¿Sabe que cuando usted ve a alguien así, es un hombre orgulloso? Porque saben que el cuerpo habla, ¿no? Cuando ustedes ven a alguien así, es un hombre orgulloso, soberbio. Vean las fotos de los delincuentes que la policía atrapa y vean cómo están en las fotos. Todos están así, ¿sí o no? Así, rechazando todo, odian todo. Entonces se levanta este pastor y dice: si no me dan a mí la comisión principal, no participo, dijo. Y todos lo volteamos a ver. Y yo dentro de mí dije: no, ya se armó aquí. Pues se armó. Empezaron a pelearse. No, ¿y por qué tú? Yo tengo más años en esta ciudad. Y empezaron a pelearse, hermanos. Mire, ya no quiero decir más porque me da pena, porque eran pastores los que estábamos allí, peleándose, discutiendo. No, otro dice: no, y hay que hacer una plataforma de 200 metros de diámetro, así. Y un pastor le dice: oye, ¿y para qué esa plataforma? Para sentarnos allí, rentamos unas sillas bonitas para que el pueblo nos vea. Así como lo estoy. Y un pastor le dice: no, pero a mí no necesito que mi gente que va a apoyar me vea, ya me conocen. No, para que nosotros somos los principales. Miren, esa actitud está muy arraigada en el ser humano. Tanto el sectarismo como esos deseos, como los pecaminosos, malos, todos esos demuestran una terrible inmadurez. No hay parecido alguno a Cristo. Claro, después de años yo sigo conociendo a algunos pastores de aquel tiempo, y es obvio, Dios ha tratado con nosotros y hemos aprendido. Pero se da en todo. Lo que Jesús hizo en este episodio fue más que un acto puramente literal. O sea, el acto así que se quedara solo en lo ceremonial. No, más que la acción, era una enseñanza que denotaba algo. Era una enseñanza
de humildad, era una acción humilde. Jesús les está enseñando a sus discípulos a servir a los demás con una actitud amorosa, paciente, de servicio, ya no viéndonos a nosotros mismos. Esa era la actitud de Jesús. Algunos la han tomado como una enseñanza literal de Jesús. Ahora, sean observadores, ahora que viene Semana Santa, hay denominaciones cristianas que literalmente ponen a 12 personas, a veces agarran gente de la calle. Estoy hablando de todas las denominaciones cristianas. Y a ver, venga usted, mire, queremos hacer un acto de Jesús. ¿Permite usted que le lavemos los? Ah, sí, cómo no. Y agarran gente, a veces vagabundos. Entonces ya ahí el pastor, usted se va a dar cuenta, fotografías y todo que están ahí, un pastor, un cardenal, etcétera, lavándole los pies a la gente. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero me temo que no todos, seguramente, pero muchos de ellos lo dejan en la pura ceremonia, porque no oran por los pobres, menos les ayudan, no oran por el enfermo, no les ayudan a solventar sus problemas matrimoniales, o sea, no los pastorean, se pastorean a sí mismos, no cuidan de ellos, no son pastores genuinos. ¿Por qué? Porque así como los fariseos amaban los primeros lugares en la sinagoga, Jesús una vez les dijo, no, mira, en una de sus parábolas, les dijo, no, mira, cuando les inviten, o de sus enseñanzas, cuando les inviten a una cena, no quieran sentarse en las primeras mesas, porque no sea que después venga el dueño de la fiesta y te diga, no, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Órale para atrás. Y seas humillado. No, tú, sé humilde, siéntate atrás. Y así te dicen, pásale acá, ya es otra cosa. Ustedes no sean así. Ustedes estén dispuestos a servir. Ustedes estén dispuestos a hacer lo que Jesús hizo. O como si Jesús estuviera hablando, estén dispuestos a hacer lo que yo hice. Continúo en el versículo 6. Entonces le toca el turno a Pedro para que Jesús le lave los pies. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Esta pregunta es de rechazo, No, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo? Como si Pedro le dijera a Jesús, ¿cómo alguien tan grande como tú, Jesús, haces esto conmigo, que soy un pecador tan indigno? Parece como que la pregunta es humilde, pero no tiene nada de humildad. ¿Por qué? Por lo que siguió a continuación. Es como si Pedro hubiera dicho esas palabras, pero en realidad Jesús les está dando una enseñanza tremenda. Porque ver a Jesús haciendo esto con pecadores indignos golpea el orgullo. O sea, cómo el creador del universo se inclinó y lavó los pies sucios de sus discípulos, porque en aquel tiempo usaban sandalias y no estaban pavimentados los caminos. Entonces los pies estaban sucios, y era una costumbre de aquellos tiempos de la hospitalidad, de que si tú llegabas a una casa, el dueño de la casa, si era un hombre acaudalado o de buena posición, llamara al más sencillo de sus esclavos, lávale los pies. O sea, era una cortesía, una costumbre de ese tiempo. Entonces, cuando ellos ven que Jesús está haciendo todo eso que ellos conocían, reaccionan de diferente manera, ¿sí? Esto pues escapa al entendimiento de los soberbios. No, el soberbio, el ambicioso, desea ser el más importante, desea ser el exitoso, desea ser el que sale en la foto, el que es famoso, desea que le aplaudan, todo lo que la carne quiere. Y Jesús le dice en el versículo 7, le dijo, mira Pedro, lo que yo hago, o sea, lavarle los pies, tú no lo comprendes ahora, en este momento, no lo entiendes, porque
te está rebotando en tu mente carnal, en tu actitud soberbia de querer ser el mejor, de querer ser el más importante, y te sientes agredido. Pero un día lo vas a entender. Te dice, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Bueno, en ese momento los apóstoles no entendieron esta enseñanza. ¿Por qué? Porque estaban llenos de ambiciones terrenales y de actitudes soberbias. Pasaron los años. ¿Se acuerdan aquella encomienda de Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y está incluido todo esto. Entonces, cuando los discípulos ya digerieron todo eso y comenzaron a andar las pisadas de Jesús, por eso Pedro escribió, ejemplo nos dejó el Señor para que sigamos sus pisadas. Y después en la primera carta de Pedro, capítulo 5, allí ya habla, tengan un espíritu humilde, sométanse. Los pastores, les da instrucciones a los pastores y les dice, no maltraten al rebaño, no los pisoteen, no se enseñoreen de ellos, trátenlos bien, pastoréenlos, no los cuiden o no los pastoreen por ganancia deshonesta o por dinero. Dice, a los jóvenes, respeten a sus líderes, respeten a los pastores, sean humildes unos a otros. Está hablando otro Pedro, totalmente desconocido, alguien que ya había aprendido a andar como Jesús y estaba discipulando. 1 Pedro 5:1, tengo algo que decirles a sus ancianos líderes, versión lenguaje sencillo. Yo mismo soy un anciano, un obispo, un pastor. Soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego, les habla a los pastores, que cuiden del rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a cargo de ustedes, o sea, ustedes las ovejas. No, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. También tengo algo que decirle a los jóvenes. Miren, los jóvenes, si en algo se distinguen, o algo distingue cuando uno está joven que nos distinguía a los que ya no estamos tanto, es que el joven, todo aquel que representa autoridad, es una tendencia a no respetar. Y les da una instrucción a los jóvenes cristianos. Fíjate lo que les dice. También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Aquí ancianos se refiere a pastores, porque es como un eufemismo, una palabra que describe la madurez que un anciano canoso tiene. Lo tiene en las cosas espirituales. Dice, acepten la autoridad, vístanse todos ustedes jóvenes de humildad, sírvanse unos a otros, porque Dios está contra los orgullosos, pero da su generoso amor a los humildes. Ya ven que, como dije hace un momento, algo que distingue a los jóvenes es su rebeldía. Nada más acordemos cuando éramos jóvenes, veíamos un policía y siempre así como un agente de tránsito. Los jóvenes son los que se caracterizan por rebelarse a sus padres y se ponen al tú por tú. Sigue siendo lo mismo, y aún en la iglesia. Yo sé que, mire, aquí hay un montón de jóvenes, yo paso y los saludo, pero yo sé que dicen, cuando me doy la vuelta, yo lo sé, pero yo no me ofendo, de verdad. A veces siente uno feíto, ¿no? Pero dice, pero luego la instrucción es, bueno, pero aguántalos, porque yo sé que dicen cosas. Este viejito el pastor, nosotros necesitamos algo más dinámico, más juvenil aquí en la iglesia. Y luego se mete un joven y los hace hasta pararse de cabeza. Y pues no es así las cosas. Entonces rechazan la autoridad. Y Pedro dice, miren, yo fui joven, me tocó hacerlo, y ahora yo les aconsejo, les ruego,
No lo hagan. Respeten a sus líderes, respeten a sus pastores, respeten a todo el mundo, sean humildes, o sea, sean como Cristo. Después de que pasaron los años, no hubo ninguna otra discusión entre los discípulos de quién sería el más grande. Solo hubo un regaño de Pablo a Pedro cuando se portaba medio tambaleante ahí en un asunto por allí, y lo reprendió, le llamó la atención, pero Pedro humildemente aceptó la reprimenda. Somos iguales a ellos, hermanos. Somos iguales a ellos, pero poco a poco vamos entendiendo y poco a poco vamos comenzando a poner nuestros pies en las huellas de Jesús. Pero sigamos con Pedro para irnos al final. Versículo 13, Juan 13:8. Acuérdense que llega ante Pedro y Pedro, no me lavas los pies. Y en el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Fíjense, parece así como algo muy loable, ¿no? Pero lo que está sucediendo aquí es que ahora resulta de que Pedro le estaba dando órdenes a Jesús cómo hacer las cosas. Y yo cuando leo pasajes como este digo, híjoles, así somos nosotros también. Le decimos al Señor cómo nos responda la oración. Le decimos, le ponemos condiciones. Bueno, yo te sirvo, pero si me das este trabajo, o si le pido algo, te doy 3 días para que me respondas. Si no me voy con los testigos de Jehová o con los mormones. No, dice, no me lavarás los pies. Va a hacer las cosas como yo quiero, Señor, no como tú. Así suena. No me vas a lavar los pies. Y Jesús, yo me imagino Jesús inclinado y Pedro mirándolo hacia abajo. Y Jesús, ¿qué? No me lavarás los pies, no me laves los pies. Y Jesús, yo me imagino así la escena, ¿no? Enjugándole los pies, mirándolo y diciéndole, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y esa frase, no tienes parte conmigo, no te conozco, no puedes ser mi discípulo, no quieres ser mi discípulo, no quieres ser como yo, no quieres imitarme a mí, entonces no eres mi discípulo. ¡Ay! Le pegó a Pedro, porque tenía corazón para él, para Dios, como todos nosotros, pero batallamos con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Y luego reacciona, fíjense cómo Pedro reacciona, está acá y luego está acá. Dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, lávame no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En la Reina Valera dice, lávame todo, dice. Y Jesús le dijo, el que está lavado, aquí ya está hablando en sentido espiritual, ahorita ya no tengo tiempo para explicarlo, pero es muy profundo esto. El que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería aunque no todos? A Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No porque él no quisiera limpiarlos, sino porque no se dejó. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, fíjate, tomó su manto, se levantó, tomó su manto, se lo volvió a ceñir, volvió a la mesa y los mira a todos y les hace una pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Y los mira a todos. Tú, Juan, hijo del trueno, Jacobo, Pedro, ¿entienden lo que yo acabo de hacer? Les dice en el versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros,
Pero no, el asunto no es literal, es de servicio, es de ver por el otro, aún es de que en alguna ocasión te quites el pan de tu boca y se lo des a otro. Un día llegué a un semáforo, estaba un auto enfrente de mí y venía una familia, y estaba en la esquina una familia, se miraba que eran indígenas, era el esposo, la esposa y dos niñitos, un niñito y una niñita, chiquitos. Y bueno, yo estoy ahí y veo en la esquina, pero estoy viendo al frente y veo que la mamá saca la lonchera como para repartirles a sus hijitos para que fueran comiendo, o sea, a lo mejor los llevaba a la escuela, no sé. Pero luego el papá que iba manejando volteó así y algo les dijo, yo viendo todo, y agarró la bolsa, la cerró y le tenga. Y la señora, no, pero o sea, se dio cuenta la señora y el señor que era el pan de ellos. No, agárrelo por favor, tenga. Y el otro no se atrevía. Dice, no, por favor. Fíjate, yo dije, wow. O sea, se quitó del pan, les estaba dando una lección a sus hijos impresionante. Eso es lo que Jesús les está enseñando aquí. ¿Saben lo que les he hecho? Yo soy el maestro. Ustedes dicen que soy el maestro, lo soy, y soy el Señor. Así háganlo ustedes, entre ustedes. Y luego dice el versículo 15, Señor cerrando así con broche de oro, porque ejemplo os he dado. Yo mismo, el Señor, lo he hecho. Ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, no solo conocimientos sino hechos, vosotros también, ¿qué? Verbo hacer, hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. O sea, ustedes no son mayores que yo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Apóstol significa enviado, y ustedes, apóstoles enviados, no son mayores que yo que los envío. Si sabéis estas cosas, versículo 17, fíjate, saber es conocer, conocimiento. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices, formados, andarán como yo. Bienaventurados seréis si las hiciereis, si pisares en mi ejemplo que yo les he dado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Enseñen a sus hijos a servir, a respetar, a saludar, a compartir. Pero con el ejemplo. Caminemos en las pisadas de Jesús. Es como un guía que lleva a un contingente de personas por un camino sinuoso, peligroso, fangoso, arenas movedizas, pero Él conoce el camino y les dice, miren, esto es debido a muerte, yo voy a ir adelante. Ustedes nada más tienen que seguirme, donde yo pise, ustedes pisan y vamos a llegar a nuestro destino. Esto se ve hasta en las películas. Y ahí va el guía y los otros van por donde va el guía y pisa donde pisa el guía, y no falta el desesperado, el desubicado, el rezongón que dice, vamos a cortarle por aquí, espérate, no, y ya está hundido en las arenas movedizas. ¡Auxilio! Que no nos pase eso, hermanos. No hay pierde. El destino está seguro. Pero sigamos las huellas de Jesús. Amén. Pónganse de pie. La importancia de andar como Cristo andó. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra.
hermosa, bonita, preciosa, pero no queremos que se quede en un mensaje hermoso, bonito, que sentimos en nuestro ser interior el alimento. Esto es bueno, es importante, pero ahí no queda todo. Ahora hay que hacer lo que Jesús mismo dijo: bienaventurados. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres. Con tus manos al cielo, dile: Señor, de verdad yo quiero parecerme a ti. Quiero andar continuamente alrededor de todo aquello que tiene que ver contigo, con la vida cristiana, con la santidad. Y cada vez, hermanos, que estemos en una situación determinada, detente y pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Por ejemplo, alguien te ofende, te defrauda, algo te sucede. No te precipites, sino pregúntate. Ese es un principio que yo he albergado en mi corazón por años y lo pongo en práctica, porque a veces uno quiere reaccionar mal y yo me detengo. Deténgase y diga: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Y tenlo por seguro que el Señor te responde. Si es perdón, pues haz lo que yo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí es donde debes de pisar. Señor, danos de tu gracia para caminar, para seguir adelante hasta el día final. Reconocemos que nos falta mucho para ser como tú, y por eso queremos dar paso a paso, así como un bebé que va caminando pasito a pasito hasta que sus pies se van afirmando y se sostiene en los brazos de su padre, de su madre. Así nosotros, Señor, poco a poco vamos caminando. Llega un momento en que ya estamos sólidos, firmes.